Tengan un cordial saludo a todos nuestros lectores y seguidores del periódico El Informador. Hoy en nuestra casa editorial nos encontramos con un invitado muy especial, el ex senador Jorge Enrique Robledo, que nos estará trayendo una noticia muy importante acerca de lo que son sus proyectos y su vida. Bien, senador, bienvenido al periódico El Informador. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Muy grato para mí estar en Santa Marta. Aquí conocí el mar, estaba contándoles. Entonces, aquí tengo un pedazo de mi corazón, pues, desde hace muchísimos años. Bueno, el senador viene a contarnos acerca del lanzamiento que está realizando de su nuevo libro que se llama Sin pelos en la lengua. Antes de ir con todo lo que trata el libro, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como El Informador Santa Marta en YouTube y Facebook y El Informador-al-piso SM en X y en Instagram. Bueno, senador, entremos un poco en materia. ¿De qué trata el libro Sin pelos en la lengua? Algo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera política. Ese libro es parte de una colección de una editorial que es Aguilar Penguin Random House. Ellos tienen como una colección que ellos la llaman de memorias. Entonces llaman a personas que a ellos les interesa y le piden que escriban un libro sobre la historia de su vida. Entonces, por ejemplo, usted puede conseguir un libro de Humberto de la Calle Lombana, que es un libro de esa colección, ¿cierto? O de Guillermo Perry, él también antes de fallecer alcanzó a escribir un libro. Entonces a mí me buscaron hace unos meses para que hiciera un libro como ese. Entonces ese libro es un libro que es la historia de mi vida, pero también es la historia de Colombia. Sí, yo cuento cosas de mi vida, de distintas maneras, pero es la historia de Colombia y la historia de mi lucha por cambiar a Colombia. Yo este año cumplo 53 años desde que era un estudiante universitario, dedicado con mi vida centrada en la lucha política por cambiar a Colombia. Entonces ese libro cuenta, digamos, el movimiento estudiantil de 1971, que es cuando yo empiezo a cambiar mi manera de pensar, como en esos días cuando se están planteando esas cosas, entonces yo entendí cosas que hoy todavía defiendo, por ejemplo, cero lucha armada, no a la lucha armada, no al secuestro, no a la extorsión, con el cuento de que hay que cambiar a Colombia. No hay que cambiar a Colombia, pero no hay que hacer cosas inaceptables. Estatizar la economía también desde esos días dije, no es estatizando la economía como la sacamos adelante. Maltratando a las empresas, a los empresarios tampoco. Las empresas son claves en el desarrollo económico nacional. Claro, el campesino también es importante y el indígena, ¿cierto? Entonces, cuento toda esa historia. Después me fui a vivir a Manizales, fui profesor en la Universidad Nacional muchos años, un profesor muy juicioso. Yo he publicado, este es mi libro número 15, y fui en esos días dirigente de luchas agrarias muy grandes y cafeteras, en que unimos a campesinos, a indígenas y a empresarios en esa lucha. Y esto es una cosa que es curiosísima, yo me cuento ahí, con el respaldo de los obispos de la Iglesia Católica. Pero lucha, llenando plazas, y los obispos iban a las luchas a acompañar esos reclamos. Después llegué al Senado, estuve 20 años en el Senado, creo que cumplí bastante bien todo lo que había que hacer allí. O sea que hay muchas cosas que contar. Muy crítico todo, con todos los gobiernos de antes de 2022. Pero también cuento ahí en el libro, hay un pedacito sobre ese tema, donde yo explico por qué no voté por Gustavo Petro, y tengo que decir que la vida me ha dado la razón. Yo voté en blanco, yo no voté por nadie, sino en blanco, y los hechos demuestran que Petro, que yo estaba seguro que iba a ser un gobierno muy malo, lo ha hecho bastante más malo de lo que yo pensé, porque yo pues le había seguido la pista. Yo soy estudioso de mis cosas, yo no hablo de lo que no sé. Si yo critico a alguien es porque sé muy bien lo que estoy diciendo. Y hay que decir que lo de Petro resultó bastante más malo de lo que yo pensé. Pero además, ojo, le faltan sus 2 peores años. Siempre lo peor de todos los gobiernos en Colombia son los 2 que se vienen. O sea, que estamos en una situación bien compleja. Pero bueno, yo seguiré luchando y diciendo las cosas que tengo que decir. Y invito a leer ese libro. Es un libro grande de 400 páginas. Agrego una última cosa. Como yo soy profesor, a mí se me entiende lo que digo, ¿sí? Y soy muy cuidadoso. Cuando voy a escribir, soy muy cuidadoso para que se entienda lo que digo. O sea, estén seguros que quien se siente a leer ese libro va a entender todo lo que está dicho ahí en uno u otro tema. Bueno, senador, ¿qué calificación le da usted al gobierno de Gustavo Petro ahora que estábamos hablando de él? Una calificación del 1 al 5. No, yo no soy muy bueno en eso pero digamos que está perdiendo el año, con notas bastante bajitas. Yo fui profesor, no me gusta mucho lo de los números, pero es evidente que está perdiendo el año con notas muy bajas, y si sigue como va, y no veo que quiera corregir, porque una de las debilidades de Petro es que él es un empecinado, él cree que él es un ser superior, y que él en todo tiene la razón, y que todos están equivocados menos él.
y lo siguen un poco de alzafuelles, de aplaudidores que le aplauden lo que sea, en buena medida en mermelados o gente muy confundida. Entonces yo no veo que él vaya a corregir nada. Entonces pienso que todavía se va a empeorar la calificación. Falta ver si al final le queda alguna nota para poderle poner algo. ¿Cuáles son las falencias más grandes que tiene ahora mismo el país y que se deberían cambiar? Gente que de pronto en estos 2 años de gobierno que quedan de Gustavo Petro, hay un tiempo para cambiarlos y se pueda mejorar. Yo a todo lo largo del libro me refiero a muchas cosas, pero hay como un común denominador que viene desde la primera página hasta la última. La base de los problemas nacionales, que son muchísimos, son casi que todos, es que Colombia es un país que tiene una economía de mercado, una economía capitalista que crea muy poca riqueza. Y si usted no crea riqueza, si no crea más empleo y más riqueza, con todas las formas campesinas, empresariales, lo que sea, pues a usted al final le pasa una cosa de un artículo que escribí en estos días, que es Colombia y el síndrome de la cobija cortica. ¿Cuál es el cuento de la cobija cortica? Es muy fácil de entender, es que si usted tiene una cobija muy pequeña, si se tapa en la parte de abajo, le da frío arriba, y si se tapa arriba, le da frío abajo. Ese es el lío que tenemos. La riqueza que produce Colombia al año es muy poca frente a las necesidades. Para dar un ejemplo, Estados Unidos está por ahí en $80.000 de producto por habitante al año, nosotros estamos en 7.000. Entonces tenemos una cobija cortica, porque los gobiernos colombianos han sido muy malos para crear riqueza, para promover que se cree la riqueza, porque ellos han tenido la idea de que porque a ellos les va bien, entonces al país le va mal. Y Petro está en la misma senda de ellos. Petro no está intentando crear más riqueza, está intentando repartir de alguna manera. Entonces, cuando le quita de aquí a alguien unos pesos para dárselos a otro, pues entonces la cobija cortica. Entonces, por ejemplo, esta reforma tributaria que intentó aprobar y que se la rechazaron, pues él quería coger unos pesos. Eso era una reforma tributaria, pero él lo escondió, que era una ley de inversión o una ley de inversión o no sé qué. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, esa reforma tributaria subía el precio de la gasolina y el ACPM, o sea que era una reforma tributaria contra los pobres de Colombia. Porque es que ese cuento de que la gasolina y el ACPM lo pagan solo los ricos, eso es mentira. Ellos sí consumen una parte, pero digamos, todo el transporte de carga y de pasajeros público se mueve con ACPM. ¿Y eso quién monta en bus en Colombia? ¿Los súper ricos? La comida de los pobres, ¿cómo se transporta? La panela, el arroz, el maíz, lo que sea, ¿cierto? Y Petro esto no lo entiende o no lo quiere entender. Entonces, Petro no tiene una política para crear más riqueza, sino que anda en la desesperación de ver cómo le quita al de aquí para darle al de aquí y resulta que no alcanza para todos. Doctor, el tema que preocupa mucho y que ha preocupado a Colombia, creo que desde hace muchos años, no voy a decir de toda su historia porque soy bastante joven, pero es el problema de la corrupción, que nos está arruinando cada vez más. ¿Cómo se combate la corrupción? ¿Qué política se debe tomar para combatir esa corrupción que desangra a todo el país, no solamente a Santa Marta y al Magdalena, sino es el país en general, con tantos escándalos de corrupción que han habido, que hay y que también van a seguir habiendo? Este libro mío tiene un capítulo grande sobre el tema de la corrupción, porque es bueno que se sepa, yo soy el senador que más debates contra la corrupción ha habido en la historia de Colombia, como senador. Aquí hay ministros que fueron a la cárcel por mis debates, embajadores que tuvieron que renunciar a su cargo por mis debates. O sea, ese es un tema que yo conozco súper bien. Y entonces, ¿qué puedo decir para que se entienda que esto es más grave de lo que parece? En todos los sitios del mundo hay corrupción. Hay ovejas descarriadas o manzanas podridas, ¿sí? Inclusive hasta en las mejores familias, eso pasa. Pero aquí lo que tenemos no es una corrupción de ovejas descarriadas, sino una corrupción sistémica. Aquí lo que hay es un sistema de corrupción que combina políticos, grandes empresarios, eso hay que decirlo con toda franqueza, y gobiernos y gobernantes, que llegan al Estado y hacen políticas para robar, dedicados a robar. Con un agravante que yo enfatizo mucho en el asunto, Luis. Se supone que en política, si usted gobierna mal, pues a usted la gente no lo vuelve a elegir, porque lo castigan no eligiéndolo. Pero cuando usted se roba las elecciones porque se las compra, entonces usted gobierna mal y después vuelve y pone un compinche suyo para que siga gobernando y siga gobernando mal. Esa es la historia de Colombia. Este es uno de los problemas más graves que tenemos. Y una de las grandes fallas de Petro. Así fue Colombia hasta el 2022. Pero una de las grandes fallas de Petro es que Petro llega a la presidencia de la República y sigue haciendo lo mismo que estaban haciendo los de antes.
Que no nos intenten engañar con eso. Eso de la unidad de riesgo, todo este escándalo de los carrotanques, eso es una ladronera de petristas. Hay que decirlo con franqueza. Políticos, gente de gobierno y negociantes. O sea, aquí se está creando unos nuevos ricos, que son los ricos del petrismo, ¿cierto? El escándalo del ministro de Hacienda, que tiene que renunciar por las mismas circunstancias. Bueno, los hijos de Gustavo Petro, 2 ya involucrados en escándalos de corrupción. Entonces, esta es otra falla lamentable, porque lo mínimo que uno pediría que hubiera hecho el gobierno del presidente Petro es enfrentar a la corrupción, pero no con bla, bla, bla y con cháchara, porque Petro se la pasa hablando de corrupción cada vez que le arriman un micrófono, pero de la de antes del 2022, ¿no? ¿Y por qué no hablamos de la del 2022 para acá, doctor Petro, a ver cómo le va? Y en eso el fracaso es manifiesto, pero eso tiene un sentido. Con eso quieren conseguir los recursos para ganar las elecciones del 2026. Porque aquí las elecciones, exceptuándonos a unos pocos, como es mi caso, o el de Sergio Fajardo u otros colombianos, que los hay, la política es saber quién tiene más plata, ¿cierto? Para corromper más el sistema electoral y ganar más elecciones. Yo, por supuesto, que en eso no estoy. Yo prefiero la derrota a hacer cosas indebidas. Bueno, doctor, estamos en Santa Marta, está de visita en Santa Marta. Cuéntenos cómo percibe a Santa Marta, qué ha visto de Santa Marta, las falencias que tiene la ciudad, cómo se debe trabajar ahora que hay una nueva administración para tratar de subsanar las necesidades más urgentes, como es el problema de agua y de alcantarillado, que son las necesidades más grandes que hay en Santa Marta. ¿Qué mensaje le daría de pronto a esta nueva administración? Yo les decía que yo conocí el mar en Santa Marta. Yo he venido muchas veces por allá desde 1965. Hacia acá he venido muchas veces a Santa Marta, conozco bien este territorio, tengo aquí amigos muy queridos, yo soy bastante informado. En el Senado hablé de estos temas, ¿cierto? Por ejemplo, yo hice un debate sobre el tema del acueducto de Santa Marta, ¿sí? Porque, bueno, entiendo las cosas, entonces yo aquí llego y hago este reclamo. ¿Cómo es posible que una ciudad de la importancia de Santa Marta a estas horas de la vida tiene el lío de acueducto que tiene? Eso es una vergüenza mundial para los que han gobernado a Santa Marta. Pero si es que tenemos, la sierra es como un reservorio de agua. El río Magdalena, se puede tomar agua del río Magdalena, inclusive del mar que está aquí al lado. Entonces aquí lo que pasa en Santa Marta es que esta es una ciudad que ha sido terriblemente mal gobernada. Echen los cuentos que echen, y además volvieron un negocio torcido, el negocio de los carrotanques, porque eso es parte de la historia, yo todo eso lo conozco, pero además porque ningún gobierno nacional se ha interesado en respaldar que aquí haya un acueducto de verdad. Me decían ahora los amigos con los que llegué, que ya que ni se habla de eso. En unos años pasados se habló que el acueducto de Santa Marta, que una cosa de eso, no, ya ni hablan de eso. Eso es una vergüenza, pero eso es el producto de los malos gobiernos. Y Petro lleva 2 años y medio aquí. Sacó un montón de votos en Santa Marta. Yo pregunto, ¿ha movido un dedito siquiera el chiquito? Pues para ver qué se hace con el acueducto. No se hace nada. Y así podríamos hablar de otras cosas. Las tasas de desempleo, de pobreza, de miseria de Santa Marta, de toda la costa caribe. Esto es una vergüenza. El país está lleno, pero lleno de gente. Por ahí el 30% de los colombianos que hacen menos de 3 comidas al día. Menos de 3 comidas al día. Es así. En Bogotá es el 30% de los bogotanos. Y por aquí seguro que es mayor. Y eso no es ni tema de conversación. 5 millones de compatriotas se han ido a vivir al exterior porque no caben en Colombia, no tienen oportunidades. Y eso no es tema de conversación. Yo soy tal vez el único político que estoy diciendo una cosa que es muy grave y que es verdad. Si los colombianos se siguen yendo, este país no tiene futuro. Porque un país no puede tener futuro si se convierte en un país de niños improductivos y de ancianos improductivos. Es que la gente que se está yendo es la gente en su mejor momento. Y ese cuento de que vamos a vivir porque nuestros parientes nos envían unos dólares desde Estados Unidos, de cualquier parte, eso es mentira. Así no se desarrollan los países. Los países se desarrollan cuando la gente se queda en su país y se queda produciendo la riqueza que debe producir. Claro que sí, senador. Santa Marta también está a puertas de cumplir 500 años el próximo año. ¿Cuál sería el mejor regalo para Santa Marta en esta fecha? Yo ahorita estaba aquí con unos amigos samarios y estaba diciendo una cosa. Pues por supuesto que los samarios conocen mejor a Santa Marta que yo no voy a venir aquí a pontificar, pero yo diría esto. Si estuviera en mi resorte, yo promovería que en Santa Marta se reunieran los líderes de Santa Marta, que yo sé que tienen 1000 desacuerdos entre ellos,
y se pusieran de acuerdo en una exigencia al gobierno nacional, la que ellos consideran la correcta, y todos se unieran a luchar para que ese respaldo le llegara a Santa Marta. Por ejemplo, en mi caso, yo haría un gran comité aquí conformado por gente de todos los sectores, así tengan desacuerdos entre ellos y peleen. Por ejemplo, para exigirle al gobierno de Petro la plata que sea para hacer un acueducto por gravedad en Santa Marta. Un acueducto de verdad en Santa Marta. Unidos todos. Doctor Gustavo Petro, aquí vinimos a Bogotá y usted nos tiene que dar la plata para resolver este problema. Que dejen de despilfarrar plata en otras cosas. Lo pongo esto como un ejemplo, puede haber otros ejemplos de qué cosas se pueden hacer, pero a mí lo del acueducto me angustia. Es que uno venir a una ciudad como Santa Marta, de las temperaturas de Santa Marta, de todo lo que significa no tener agua en Santa Marta, eso es tremendamente doloroso. Pero lo que me parece más grave que es, le digo con todo cariño a los samarios y a las samarias, que los veo como acostumbrándose. Bueno, unos tienen con qué pagar los carrotanques y tal, y bueno, pero y se han ido a que entonces no hay agua sino cada 15 días, y entonces, bueno, pues me imagino, no lavarán los platos todos los días, o sea, acostumbrándose a la incomodidad que se vuelve enfermedad, mis queridos samarios. Cuando usted no tiene el agua que debe tener, eso se le vuelve enfermedades, de uno u otro tipo, sí, porque las enfermedades se mueven, digamos, en esas circunstancias. Entonces, esa sería como mi idea, pero por supuesto que yo sé que aquí los samarios tienen 1000 ideas seguramente mejores que la mía para plantear. No, aquí la problemática del agua es el tema de conversación. Siempre que llega algún invitado, pues siempre dicen que el mejor regalo para Santa Marta sería la solución al desabastecimiento de agua potable. Bueno, senador, hablemos también acerca de sus aspiraciones políticas. ¿Tiene algunos proyectos, tiene proyectos para las próximas presidenciales, de pronto volver al Senado o aspirar a alguna alcaldía? Cuéntenos acerca de sus aspiraciones. Yo he estado diciendo esto, a mí me encanta la política, o sea, la política es muy dura, pero yo la disfruto mucho porque es el debate, es la inteligencia, es estudiar, es controvertir, es estar vivos, ¿cierto? Y bregar a que el país funcione mejor. Ahora, yo salí del Senado ya hace hoy para 4 años, no tengo ninguna aspiración a la presidencia de la República, pero sí tengo una decisión tomada. Yo soy parte de Dignidad y Compromiso, un partido político que está extendido por todo Colombia, relativamente pequeño. Ahí estamos con ¿cómo se llama? El profesor Fajardo, con Sergio Fajardo, estamos con Jennifer Pedraza también, una representante de la Cámara, y otra mucha gente. Aquí en Santa Marta hay un poco de amigos nuestros. Entonces yo voy a estar en el 2026, seguro en alguna cosa. Así sea cargando el maletín a alguien, ese es otro problema, repartiendo hojas volantes o lo que sea. Ahora, me han venido planteando algunos amigos que por qué no vuelvo al Senado. Y me dicen una cosa que yo creo que es cierta. Yo lo hice bastante bien en el Senado, cumplí con mis deberes. El Senado que hay ahora es de una mediocridad pasmosa. No digo que todos, pero casi todos. Eso es una vergüenza, ese Senado que tenemos. Incluidos los que están a favor del gobierno y los que no están a favor del gobierno. No todos, repito. Ahí hay gente valiosa y yo la respeto. Pero en general es muy mediocre. Entonces me están tentando, como se dice, vuelva al Senado. No he tomado una decisión, en algún momento la voy a tomar y bueno, la vamos a anunciar ya qué hacemos, sí o no. Pero también estoy seguro que voy a estar respaldando alguna candidatura a la presidencia, no la mía. Estamos mirando a ver qué candidatos van a aparecer y todo, y vamos a escoger una candidatura y un proyecto político que no petrista, porque el petrismo fracasó como grupo para gobernar, pero tampoco de los mismos con las mismas los de antes, porque eso pues que a uno lo pongan a escoger, esa no frase no es mía, de Antanas Mocos. Que a uno lo pongan a escoger entre el SIDA y la hepatitis B en política, pues tampoco, ¿no es cierto? Aquí necesitamos es una opción diferente, que es la que tenemos que juntarnos muchos colombianos, que queremos el verdadero progreso de Colombia, que no somos corruptos, que entendemos cómo es que es este problema del desarrollo, no de la charlatanería, y nos juntemos eso y pongamos un jefe de Estado o una jefa de Estado, como se quiera llamar, que sea capaz de sacar este país adelante. Y yo a ese proyecto le cargo el maletín o le ayudo en cualquiera sea el puesto que me toque. Bueno, senador, muchas gracias por su tiempo acá con nosotros en El Informador de su casa. Cuando tenga nuevas noticias, aquí siempre bienvenido. Bueno, Santa Marta es su casa también, usted tiene mucho cariño y bueno, nos acompañó el ex senador Jorge Enrique Robledo aquí en El Informador. Nos vemos en una próxima edición, senador. Muchas gracias. A ustedes, 1000 gracias y nuevamente un saludo a todos quienes nos acompañan. Muchas gracias.